Esa tarde llega el señor Frampton a una posada. Lo atiende una niña y le dice que lo espere a su tía que está ocupada, pero que ya lo iba a atender. El señor Frampton llevaba una carta de recomendación. Él buscaba un lugar apacible en donde curar sus depresiones y sus nervios. La niña en un momento le preguntó si conocía el lugar y a la gente del lugar. No, solamente me han dado esta carta, así que es la primera vez que vengo. Ah, entonces usted no sabe nada sobre mi tía. No, la verdad que no. Tampoco sabe de su tragedia. El señor Frampton miró a la niña sin entender a qué se refería. No, su tragedia, hoy hacen 3 años del aniversario de esa tragedia. Usted se preguntará por qué aquella ventana está abierta de par en par en un día tan fresco como hoy. El señor Frampton miró la ventana y le dijo, ¿esa ventana tiene algo que ver con la tragedia? Sí, pobre mi tía. Hoy hacen 3 años de ese aniversario, en donde el marido y los hermanos salieron a cazar a los pantanos. Ese día llovía, pero torrencialmente, así que en su regreso quedaron empantanados y se enterraron ahí. Sus cuerpos nunca los encontraron. Así que pobre tía, ella deja la ventana abierta de par en par hasta el anochecer, esperando que por esa ventana crucen el jardín y entren por allí. Ella me contaba que mi tío usaba un impermeable blanco, que sus hermanos y mi tío llevaban rifles en los brazos y que siempre los acompañaba un perro. La verdad que de pensarlo, que por ahí pueden entrar en cualquier momento, me da hasta escalofríos. El señor Frampton empezó a mirarla extrañado y justo en ese momento entró la tía. Ay, discúlpeme, señor Frampton, espero que mi sobrina lo haya entretenido. Sí, por supuesto. Me contó cosas muy interesantes. Ay, usted sabe que hoy, no sé si le llamará la atención que está la ventana abierta, pero justamente estoy esperando que regresen mi marido y mis hermanos que se fueron de cacería. Ellos siempre van a los pantanos y atraviesan el jardín y entran por ahí porque vienen llenos de barro. Y ustedes saben cómo son los hombres, me ensucian todas las alfombras. El señor Frampton no podía creer lo que estaba escuchando. Y bueno, empezó a explicarle por qué estaba ahí, que llevaba una carta de recomendación, pero observaba que la señora Stapleton miraba por arriba de él y siempre fijando su mirada en la ventana. Él le dijo que bueno, que estaba ahí porque estaba muy deprimido y sufría de los nervios, pero la señora Stapleton casi que ni lo escuchaba. Cuando de pronto dijo, ¡oh! Ahí están llegando justo a la hora del té. Ay, espero que no estén muy embarrados. El señor Frampton se quedó paralizado. Justo dirigió su mirada a la ventana y podía ver que por el crepúsculo mostraba que iban lentamente cruzando el jardín 3 figuras. Y uno de ellos llevaba un impermeable blanco y los 3 con rifles en sus manos. Y un perro marrón saltaba al lado de ellos. No podía creer lo que veía, así que rápidamente agarró su sombrero y su bastón y salió corriendo por la puerta del vestíbulo sin saber a quién chocaba y desapareció. El señor llegó con sus hermanos y dijo, ¿quién era este hombre tan extraño que apenas me vio salió corriendo? La señora Stapleton dijo, la verdad es que un hombre muy extraño. ¿Apenas lo vio ustedes? Parecía que había visto un fantasma, así que salió corriendo. Y la sobrina contestó, no era por ustedes. Él me contó que una noche venía caminando y una jauría de perros lo empezó a seguir y él venía por el lado del cementerio y cayó una tumba abierta.
y pasó toda la noche ahí en esa tumba abierta con los perros que le gritaban y le ladraban y le babeaban encima. Pobre hombre, por eso yo creo que salió corriendo apenas lo vio el perro. Como sabrán, la fantasía era la especialidad de la niña. El hombre lobo estaba cansado. Quería terminar de una vez con esa horrorosa transformación. Visitó a médicos, a institutos, a lugares, tratando de que alguien pudiera llegar a cumplirle el sueño. Y así fue, como años después. Se sometió a la intervención que le cambiaría la vida. Estaba harto de transformarse en ese ser tenebroso, inconsciente y sanguinario. Después de realizada la operación, se sintió conforme con lo que había logrado y volvió al bosque. Por primera vez en mucho tiempo, se sintió feliz y en paz, sabiendo que nunca más iba a transformarse en hombre. Él entró a la habitación. La encontró a ella, una mujer, bailando, totalmente desnuda y en cámara lenta. Cuando ella lo vio, le dijo: «¿Pero cuándo vas a aprender a golpear antes de entrar?» Y se tapó suavemente con una sábana blanca. Él cerró la puerta, se retiró, se fue caminando por el pasillo diciendo: «¡Ay! Esta es la razón por la que no me gusta trabajar en el turno noche de la morgue». Aquella madrugada, el lechero llegó con su camioncito para repartir la leche entre los vecinos. Se bajó del camión con su balde de 5 litros y en la otra mano la medida de 1 litro para repartir exactamente lo que tenía que repartir. Era la madrugada y ya la luz permitía ver las casas y la calle. Y justo enfrente tenía la plaza del barrio, con sus juegos infantiles, el sub y baja, el tobogán. Y cuando vio el tobogán, el lechero sintió dentro de sí como un retumbo de infancia y no pudo contenerse, no pudo controlarse. Dijo para sí mismo en voz muy baja: «El tobogán». Y repitió: «El tobogán», con entusiasmo. «El tobogán, el tobogán», empezó a gritar en medio de la madrugada. «El tobogán, el tobogán». Y salió corriendo hacia la plaza, hacia aquel tobogán que lo esperaba, y subió la escalerita del tobogán gritando: «El tobogán», golpeando con el jarro de medida de litro en cada uno de los escalones de lata del tobogán. Y cuando estuvo arriba, se acomodó para deslizarse. Pero en ese momento, un vecino impaciente, que hacía 2 noches que no podía dormir, se asomó a la ventana y en el alféizar de la ventana apoyó el fusil, apuntó y disparó. El jarro rodó por el tobogán y cayó al arenero, y detrás del jarro venía chorreando la sangre que bajó por todo el tobogán y llegó al arenero y se juntó con el tarro del litro de leche. Allí los dos conversaron
Qué lástima, dijo el jarro a la sangre, qué lástima. Justo esta mañana que se había decidido a tirarse por el tobogán. Francisco era un hombre que, como tantos otros, estaba obsesionado con algo. Algunos hombres los obsesiona el fútbol, o coleccionar periódicos, o cualquier otra cosa. A Francisco le obsesionaba la magia, pero realmente estaba convencido que podía lograr una pócima para poder traer a este mundo un demonio que pudiera cumplirle un deseo glorioso. Un único deseo, pero glorioso. Y tan afanado estaba en esa tarea que estaba siempre solo. Vivía en una triste pensión, en una habitación pequeña y oscura, con la única compañía de su gato negro, que a veces lo miraba con esa mirada que ponen los gatos cuando pareciera que son ellos los dueños de la magia. Francisco estaba interesado en lograr su cometido y se afanaba y trabajaba y mezclaba pócimas y materiales. Toda su habitación estaba llena de libros, pócimas. Un buen día lo logró. Del pentágono dibujado en tiza en el piso, empezó a emerger un pequeño humito, que ese pequeño humito empezó a crecer y al tiempo que crecían, tanto Francisco como su gato iban apartándose porque ya aquella forma estaba tomando una forma humanoide. Hasta cabeza tenía y unos ojos tremendos que lo miraban, pidiéndole y reclamándole el deseo. Es que estaba tan acostumbrado a fracasar que el éxito lo había agarrado totalmente desprevenido y realmente nunca en años se había puesto a pensar cuál sería ese glorioso deseo. Cuando la forma llegó a un tamaño enorme que su cabeza puntuda tocaba el techo, se escuchó una voz oscura, profunda, que pidió: ¿cuál es tu deseo? Fue tan espantosa la voz que el gato y él se echaron para atrás. Nervioso, Francisco iba de un lado para el otro, pensando: ¿qué pediré? ¿Fortuna? ¿Fama? ¿Qué pediré? No me decido, ¿cómo no lo pude haber pensado antes? En eso escucha la oscura voz que le dice: bueno, es algo extraño, pero cumple los requisitos. Sin saber de qué estaba hablando el demonio, siguió pensando y en ese momento que volvió a pensar y estaba a punto de decir su deseo, un viento enorme lo sacude y lo enceguece. Un segundo después, cuando abrió los ojos, el humo ya no estaba, la forma ya se había ido. Maldición, dijo Francisco, perdí mi oportunidad por demorarme en decir mi deseo. Y volvió a mirar la habitación, parecía que todo estaba igual. Pero no estaba todo igual. La habitación ahora le parecía enorme. Se tocó la boca y notó que su nariz había crecido mucho y se miró y su piel se había transformado en un pelo grisáceo y tenía un largo rabo. Y en un segundo después sintió un fuerte golpe en la nuca. Cuando miró para arriba, reconoció los conocidos ojos de su gato y su boca abierta, dispuesta a comérselo. Es que el gato pensó más rápido
y deseó comer un ratón. Una noche toda llena de perfumes, de murmullos y de música de alas. Una noche en que ardían en la sombra nupcial y húmeda las luciérnagas fantásticas. A mi lado, lentamente, contra mí ceñida toda, como si un presentimiento de amarguras infinitas hasta el más secreto fondo de las fibras te agitara. Por la senda florecida que atraviesa la llanura, caminabas, y la luna llena, por los cielos azulosos infinitos y profundos, esparcía su luz blanca. Y tu sombra, fina y lánguida, y mi sombra, por los rayos de la luna proyectadas, sobre las arenas tristes de la senda se juntaban. Y eran una, y eran una, y eran una sola sombra larga. Esta noche, solo, el alma llena de las infinitas amarguras y agonías de tu muerte, separado de ti misma por el tiempo, por la tumba y la distancia, por el infinito negro donde nuestra voz no alcanza, iba sola por la estepa solitaria, y se oían los ladridos de los perros a la luna pálida, y el chirrido de las ranas. Sentí frío. Era el frío que tenían en tu alcoba tus mejillas y tus manos y tus sienes adoradas, entre blancuras níveas de las mortuorias sábanas. Era el frío de la muerte, era el hielo del sepulcro, era el frío de la nada. Y mi sombra iba sola por la estepa solitaria, y tu sombra, como en esa noche tibia de la muerta primavera, como en esa noche llena de perfumes, de murmullos y de música de alas, se acercó y marchó con ella. Se acercó y marchó con ella, oh las sombras enlazadas, oh las sombras que se buscan en las noches de tristezas y de lágrimas. El doctor Alejo había muerto. Indudablemente había sido estrangulado. Nadie había entrado a la casa. Nadie. De eso no había ninguna duda. Aunque el doctor dormía con las ventanas abiertas en el último piso, él lo hacía por higiene. Sin embargo, el piso estaba tan alto que indudablemente nadie había podido entrar por allí. Y el caso estaba a punto de ser cerrado por la policía. Era un asunto que no tenía solución hasta que irrumpieron en la jefatura la criada y la esposa del doctor Alejo, despavoridas, espantadas. Ellas decían que había caído desde el armario sobre la mesa, que las había mirado, que las había vuelto a ver y que después había huido por la habitación. Era una mano viva, como una araña. El doctor Alejo había muerto asesinado. Indudablemente había muerto estrangulado. Y esa mano saltando del armario, huyendo por la habitación. La policía tuvo que acudir. También estaba aterrada, pero era su deber. Y allí, en la casa del doctor Alejo la vieron. Era corpulenta, parecía la mano de un hombre fuerte y corría y costó trabajo atraparla. Cada uno de los policías tomó de la mano un dedo y así entre los 5 lograron apresarla y llevarla a la jefatura de policía. ¿Qué hacer con ella? ¿Cuál era la luz que iba a arrojar sobre el asunto? ¿Cómo sentenciarla? ¿De quién era aquella mano? Entonces, el comisario tuvo una idea. Le puso una pluma y la mano escribió: soy la mano de Ramiro López.
he sido asesinado por el doctor en la mesa de operaciones, desarmado, desgarrado, descuartizado vilmente en la mesa de disecciones. He hecho justicia. Todos hablan, pero nadie sabe. Así contestaba el abuelo cada vez que en una reunión familiar salía el tema de la abuela y empezaban a opinar. Martín había crecido sin conocer a su abuela. Él pensaba que su abuela había muerto siendo él muy pequeño, pero ya de grande una prima le había contado que no. La abuela Carmiña no había muerto. La abuela Carmiña se había ido con otro hombre. Y desde entonces nadie había sabido más nada de ella, dónde estaba, si había formado una nueva familia, si tenía otros hijos, nada de nada, se la había tragado la tierra. Claro, por eso cuando Martín le preguntaba a su mamá por su abuela, su mamá torcía la trucha, blanqueaba los ojos y le contestaba: yo de esa mujer no hablo. Lo cierto es que el abuelo siempre se había mostrado tan enamorado de ella, tan enamorado que había levantado él con sus propias manos una pared en medio del living, una pared sin sentido arquitectónico, que impedía el paso, quitaba luz, pero cumplía una función importantísima: sostener el retrato de la abuela. Carmiña Núñez, una morena preciosa con una abundante cabellera oscura, vestida con un vestido de encaje blanco, quizás el mismo vestido que había usado el día de su casamiento. Y todas las tardes el abuelo se sentaba en un sillón al frente de esa pared con un vaso de whisky a contemplar el retrato de la abuela. Martín recordaba que desde pequeño él había sido el nieto preferido del abuelo. Sí, cuando iban a visitarlo los fines de semana en su casona allá en las afueras de la ciudad, mientras sus primos se bañaban en el estanque, montaban a caballo, trepaban a los árboles, él pegado a los pantalones del abuelo. El abuelo era constructor, así que le encantaba hacer todos los arreglos de la casa con sus propias manos. Que una pintura por acá, un revoque por allá, el arreglo del techo, lo que fuera. Y ahí, tras sus pasos, Martín. Quizás por eso Martín, de grande, ya se había convertido en un arquitecto. El abuelo murió. Hacía 3 meses que había muerto y su madre y sus tías le dijeron: Martín, estás nominado para vender la casa. No le quedó alternativa. Entre que era el nieto preferido y la profesión, tuvo que hacerse cargo de semejante tarea. Ese sábado a la mañana, Martín conducía rumbo a la casa del abuelo. Una lista enorme de quehaceres que debía encarar para poder concretar la venta de la casa. Pero la tarea que encabezaba la lista era la de derribar esa pared en medio del living. Así que cuando finalmente Martín llegó a la casa del abuelo, abrió la tranquera, estacionó el auto y ya bajó con la caja de herramientas que depositó ahí en el piso del living, junto a la pared. Descargó el retrato de la abuela. ¿Qué hacer con ese retrato? Bueno, después lo decidiría. Lo depositó junto a la chimenea. Tomó el cincel, el cortafrío, como a él le gustaba llamarlo, y el martillo, y dio el primer golpe en la pared. El cincel se hundió con facilidad. Era una pared hueca con la única función de sostener un retrato. Dio el segundo golpe y comenzó a desmoronarse el revoque. El tercer golpe y el cincel
el cincel quedó trabado. Martín tuvo que forcejearlo y tironearlo hasta que finalmente pudo retirarlo y el cincel venía enganchado en la punta con un trozo de encaje. Un trozo de encaje sucio, desgarrado. Martín miró esa pared, tratando de entender. Y finalmente largó el cincel, largó el martillo y con los puños comenzó a golpear esa pared que con una facilidad asombrosa se desmoronó a sus pies y se convirtió en un montón de escombros sobre el piso. Y ante sus ojos quedó un esqueleto con un vestido de encaje sucio, arruinado, un vestido de encaje que sostenía ese esqueleto impidiendo que se convirtiera en un montoncito de huesos. Martín retrocedió unos pasos hasta caer sentado en el sillón del abuelo Tomás. Ese mismo sillón donde se sentaba todas las tardes con un vaso de whisky a contemplar el retrato de la abuela.